presentar al siguiente expositor, el doctor Mauricio Soto Gamboa. Él es profesor asociado de la Universidad Austral de Chile, donde dirige el Laboratorio de Ecología Conductual y Conservación. Él, fue director del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, y actualmente es secretario de la Sociedad de Ecología de Chile, que es una de las sociedades científicas más importantes que hay en nuestro país. Fue presidente del Consejo Consultivo de la Seremía de Medio Ambiente por 4 años, y desde el 2017 a la fecha es miembro del Comité Regional sobre Cambio Climático en la región de Los Ríos. Es licenciado en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Biológicas con mención en Zoología de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Biológicas con mención en Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este grado lo obtuvo en el 2004. Su línea de investigación se ha centrado en la ecología conductual y cómo la fisiología y la conducta interactúan entre sí, generando diferentes respuestas fenotípicas frente a las variaciones ambientales. En este contexto desarrolla 3 áreas de investigación, donde la primera estudia la evolución de los sistemas sociales y cómo interactúan las diferentes personalidades en la dinámica y estabilidad de los grupos sociales. En el segundo lugar está la evolución y plasticidad de las señales acústicas y cómo éstas se modifican en función del contexto social y de las influencias antrópicas. Finalmente, la tercera área, ¿cierto?, se asocia a cómo se inserta la variación del comportamiento a escala de paisaje asociado al uso de hábitat bajo el contexto de cambio global. En este sentido trabaja con planes de monitoreo a gran escala, utilizando diferentes tipos de metodologías como grabadores de audio, trampas cámara y drones, y esto está viendo la ocurrencia de cambios en especies de aves y mamíferos debido a los efectos directos como el cambio de suelo o la introducción de especies invasoras. Mauricio ha publicado sus investigaciones en revistas prestigiosas de corriente principal, como Heredity, Journal of Animal Ecology, Animal Behavior, Physiology and Behavior, y Journal of Experimental Zoology. Y una de las razones por las que me tocó presentarlo a mí es porque Mauricio fue mi profesor de tesis, tanto en pregrado como en posgrado, por lo que por supuesto ha tenido un rol muy importante en mi formación como científico, ¿cierto? Y en la realización de investigaciones que están asociadas a la conducta animal y a la bioacústica, obviamente. Y para nosotros nos es muy grato que Mauricio haya aceptado esta invitación a participar en este ciclo sobre bioacústica en Chile, donde presentará la charla Análisis espectral del canto y cómo las variables ambientales modifican el canto del chincón. Así que muchas gracias por estar acá, Mauricio. Gracias, Felipe, gracias por la presentación. La verdad es que para mí es un gran honor poder estar aquí. De verdad que estas charlas y estas interacciones entre gente que trabaja en bioacústica, hace rato que la veníamos conversando y agradezco mucho que lo hayan podido concretar. Y bueno, vamos un poco a hablar empecemos por lo que yo les tengo que contar. Déjenme ver si es que tengo... Ya me perdí dónde era. Compartir sonido, ya, está compartiendo sonido. Voy a hacer una prueba, me dicen con las manos, así, un like, si es que escuchan. Esto no tiene nada que ver con la charla, pero es un ave que a mí me gusta mucho. ¿Qué se escucha? Perfecto. Voy a hacer un último cambio, que es que estoy trabajando 2 pantallas, la mala costumbre ya a esta altura, y voy a cambiar de proyección para poder mirarlo de frente. Me quedé igual corrido. Ya. A ver. Último intento. No hay caso. No importa. Voy a estar mirando a las 2 pantallas y voy a tratar de solucionar. Yo, a diferencia de la charla anterior, que me gustó mucho, que fue más bien de tipo conceptual, les voy a tratar de contar una historia, porque la verdad es que el chincón ha sido parte de mi historia formativa y ha sido recurrente. Las preguntas que se me han ido haciendo o que hemos ido armando en el laboratorio en relación a esta ave. Un poco para contar la historia.
Mi primera aproximación con el chincol fue con mi querido profesor de magíster, el profesor Mario Roseman, que yo estando muy joven en el pregrado me acerqué con muchas ganas de trabajar y le pedí hacer una unidad de investigación. Y una de las virtudes que tenía Mario Roseman era que era muy abierto a que uno les pusiera ideas. Y no sé a raíz de qué, yo leí algo de que el costo de la muda del chincol era muy caro en términos energéticos y que no había una explicación clara. Entonces ahí me puse a trabajar en la muda del chincol y fue mi primera presentación a congreso, que no la encontré, de verdad que ya está perdido en el más allá, pero creo que fue por ahí por el año 94 en una sociedad de biología en Viña del Mar. Entonces yo fui a hablar de los costos energéticos de la regeneración de las plumas y que efectivamente la regeneración no era cara, pero habían otros procesos subyacentes a la muda que encarecían los costos. Mucho tiempo después, hablando después con otros colegas y leyendo mucho más, particularmente con John Winfield, él estaba en Seattle en esa época, ahora está en California, me explicó todos los procesos hormonales que ocurren en el proceso simultáneo al proceso de la muda y ahí venían asociados los costos energéticos. Así que de a poco se va armando este rompecabezas y uno va aprendiendo las cosas y va empezando a entender el proceso, que yo creo que es lo más importante. También asociado a esa misma época, nosotros usábamos, para poder capturar los chincoles, usábamos playback. Playback es colocar el canto del chincol, o en general, uno pone el canto y espera que los animales respondan conductualmente. En este caso, entonces, nosotros poníamos la malla, la red de niebla con que se capturan las aves, poníamos un parlante a un lado y al otro lado estaba el ave. Entonces, poníamos el canto del chincol y inmediatamente venía un animal y caía. ¿De dónde sacábamos el canto? Lo sacábamos de, en esa época era un cassette, el cassette de Guillermo Egli, de las voces de las aves de Chile. Y como lo ponía todo el día, cuando capturábamos las aves, ya me acordaba de memoria, ya no me acuerdo cuál era el track exactamente, creo que era el 31, pero yo decía, track XX, diferentes formas de vocalización del chincol. Entonces siempre quedé ya en el implícito de que el chincol cantaba de distintas formas y cantaba distinto en diferentes localidades. Y ahí entonces, cuando ya me independicé, cuando llegué a Valdivia, también, aclaro un poco, mi tesis de doctorado fue en Octodondegus, en roedores, en la parte más fisiológica, hormonas y comportamiento. Y cuando llegué a Valdivia, recién contratado, quería seguir trabajando con los degus, por suerte lo pudimos seguir haciendo a través de colaboraciones, pero tenía que empezar a armar mi propia línea de investigación. Y como tenía esta idea de que el chincol cantaba distinto en todas partes, dije, bueno, esta es una buena opción para poder empezar a trabajar en eso, ya que no tengo degu en Valdivia. Y no hay ningún ratón parecido al degu para poder seguir trabajando con mis cosas. Así que nos cambiamos al chincol. Y del chincol, una de las cosas más interesantes es este libro que es una monografía del año 40, que es la historia más completa de la morfología y de la historia evolutiva de los chincoles a nivel morfológico, y hay que contextualizar que es del año 40. Pero una de las cosas importantes de este trabajo es que plantea variaciones morfológicas importantes a lo largo de toda su distribución. Su distribución es de Panamá aproximadamente hasta Cabo de Hornos, o sea, una ave absolutamente cosmopolita, pero que además presenta pequeñas variaciones morfológicas a lo largo de toda esta distribución, y él reconoce que hay 32, él le llama razas, ¿ya? A lo largo de toda su distribución. Y por supuesto, cuando habla del canto, habla y menciona que cantan distinto. Otra cosa interesante es que la radiación adaptativa del género Sonotrichia se origina, según la literatura, cerca de Venezuela, entre las Guayanas y Venezuela, y hay dos vertientes de la línea filogenética, una que se va hacia el norte y otra que se va hacia el sur. La que se va hacia el norte especió muy rápido, y hoy en día en el hemisferio norte hay cinco especies de Sonotrichia, y además dentro de dos de esas especies se reconocen que hay subespecies, al menos 2 o 3 en cada una de las especies. Entonces,
tuvo una radiación muy rápida y un proceso de especiación hacia el hemisferio norte. Sin embargo, hacia el hemisferio sur se mantiene como una sola especie. Entonces, pese a que es tan común y es tan típica el chincol, había sido poco estudiado y sigue siendo poco estudiado, y tiene una serie de preguntas de contexto ecológico y evolutivo que son interesantes para poder abordar. Este es un trabajo reciente, o relativamente reciente, que hicieron unos colegas en Argentina, liderados por el grupo de Pablo Tubaro, que es el director del Museo de Historia Natural de Buenos Aires. Y lo interesante es que ellos tomaron DNA y de las 32 subespecies ellos encontraron que hay 3 clados importantes. Uno que es de la zona del Pacífico, otra que es del Atlántico, y habría una que va por el medio de América, ¿ya? Y que, ¿cómo se llama esto? Separaría entonces Pacífico, Atlántico y zona meridional de América, y nosotros entonces quedaríamos como en esta zona meridional, pero muy ligada a la Pacífico. Después, o en un ratito más, les voy a explicar la importancia de eso. Ahora, cuando analizamos canto, todos los organismos, incluso las plantas, emiten sonidos, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se emiten los sonidos y los distintos tipos de sonidos y cómo se analizan? Es cuando empezamos a hablar de los componentes espectrales del canto, ¿ya? Y ya vimos en los anfibios recién y en los insectos que se caracterizan por emitir un tipo de señal que es más bien de tipo monotípico, que es repetitivo, ¿ya? Entonces mantiene una frecuencia o un tipo de señal, y esta señal la van repitiendo varias veces, y eso es lo que forma, entre comillas, lo que nosotros denominamos canto, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, en este caso es Eusopus Rossus, un paper de Felipe, de su tesis de doctorado. Entonces pueden ver esas formas monotípicas que están ahí, con estas manchitas que van hacia arriba, que les vamos a llamar armónicos, que es decir, la misma nota, pero que se repite una octava más arriba, y este número de armónicos puede ser variable. Pero entonces las características del canto se pueden resumir a esta unidad que está aquí, y después contar las repeticiones de esa unidad. Pasa lo mismo con los murciélagos. Esta es una grabación que también es del laboratorio, si no me equivoco es Cadaria brasiliensis, y estas son señales de ecolocalización, ¿ya? Por ahí está Ania Rodríguez, y también tiene una charla acerca, para que nos vaya contando todo esto después. Y acá abajo tenemos unas grabaciones que hicimos en ballena franca austral. En el caso de las ballenas, no se analiza mucho, o en el caso de los mamíferos marinos, cuando estamos hablando de comunicación, no se analizan tanto los componentes que van formando la onda o las señales, sino que lo que se analizan es cómo se ordenan estas diferentes señales que están acá para formar lo que se denomina coda. Y estas codas vendrían a ser, entre comillas, como una letra o una palabra dentro de un ordenamiento no aleatorio, que vendría a asemejar un tipo de lenguaje, ¿ya? Entonces tenemos por un lado señales que son más bien de monotípica, y por otro lado tenemos señales que son tan conspicuas que no necesitamos analizarlas. En el caso de las aves ocurre algo distinto. Las aves se separan en dos grandes grupos, las paserinas, ¿ya? Las aves paserinas son todas aquellas aves pequeñas, ¿ya? Que normalmente las reconocemos como aves cantoras, pero la verdad es que las aves cantoras son un grupo dentro de estas aves paserinas. Tenemos los subocinos, que no tienen esta elaboración de cantos tan bonitos, y tenemos las aves ocinas que cantan, entre comillas, bonito. ¿Por qué es que cantan bonito? Tiene que ver con la morfología del órgano que produce el sonido. Lo que vendría a ser, entre comillas, las cuerdas vocales. En el caso de las aves se habla de la siringe. Esto que está acá entonces es la tráquea que va bajando y que se separa en dos traqueolas, justo en la primera división. Las aves normalmente tienen los músculos que generan el sonido en la parte superior, justo en la base de la tráquea. Las aves cantoras, como esta que está acá, esta
estructura se ha modificado y está en la base de las traqueolas. Eso permite que cada una de las traqueolas pueda emitir un sonido de forma independiente y permite que el sonido sea, entre comillas, mucho más limpio y evita también la producción de armónicos. ¿Okay? Eso lleva a que las aves puedan producir sonidos que son mucho más complejos en el sentido de que se pueden modular y puede cambiar una unidad con respecto a la otra. Entonces, podemos empezar a tomar y extraer variables más cuantitativas. En este caso de acá, esto es un ejemplo de un libro que sacamos también con Felipe y otros colegas del laboratorio. Este es un wet-wet, sí tiene señales repetitivas, pero no son todas iguales. Entonces pueden ver que parte una de una forma y termina de otra forma. Esta es la duración en segundo. Entonces, lo primero y más fundamental para caracterizar el canto es contar cuántas unidades, que les vamos a llamar elementos, constituyen el canto completo. Ya en este caso, 16. Este de acá es un picaflor, se caracteriza por un canto muy agudo. Esta es la frecuencia, sonidos bajos, sonidos graves son de baja frecuencia, sonidos agudos de alta frecuencia. Entonces, en esta unidad de canto podemos tomar cuáles son los tonos más agudos que alcanza, que le vamos a llamar las frecuencias altas, y también podemos tomar los sonidos más graves que alcanza el canto, como las frecuencias bajas. ¿Ya? Y además, también nos permite saber cómo modula, ¿ya? Si es que la diferencia entre la frecuencia alta y la baja es muy pequeña, es porque está modulando muy poco la nota. Si es que la diferencia entre estas dos es muy alta, es porque tiene una gran modulación de la nota. ¿Okay? Finalmente, en las aves subocinas y en general en el resto de las aves, hay presencias de armónicos, que son estas rayitas que van hacia arriba, y esas también se pueden cuantificar. Entonces, cuando uno está frente a un canto, ya no es una única variable, sino que son múltiples variables las que están cambiando. En el caso del chincol, el chincol tiene una estructura relativamente simple de canto, que tiene dos unidades discretas muy diferenciables. Los ornitólogos le llaman a una primera parte como la introducción, que tiene unos elementos, notas también le llaman los ornitólogos, pero prefiero hablar de elementos, que son como sueltas y tienen una gran modulación. ¿Ya? ¿Se fijan? Acá hay un elemento chiquitito que es un pip, después acá uno que tiene baja modulación porque es bien plano, y después estas dos notas muy moduladas. Luego de eso viene un conjunto de notas repetitivas que le llamamos trino. Generalmente son todas muy parecidas entre sí y cuando son muy repetidas en muy poco tiempo se ven como una nube, como es el caso que está aquí. ¿Ya? Este que está acá es lo que normalmente nosotros llamamos el sonograma, perdón, y es con lo que principalmente no voy a hablar mucho de esto, quizás en un rato más. Entonces lo que nosotros partimos haciendo, y como les decía, es que de esta sonograma podemos empezar a extraer un conjunto de variables. ¿Ya? Cuando estábamos muy entusiasmados, cuando partimos estudiando, trabajando con el chincol, sacamos 36 variables distintas de este canto que está acá, ¿ya? Que incluían entonces el análisis elemento por elemento, con las máximas, las mínimas, la modulación, la separación temporal entre las variables, ¿ya? La separación temporal entre la introducción y el trino, y una particularidad que ocurre en Valdivia y que no hemos detectado en ninguna otra parte más de Chile, es la utilización de un segundo trino. ¿Ya? Es decir, en Valdivia son más complejos, entre comillas, los cantos que en el resto de Chile. Entonces, juntando todo esto, tenemos alrededor de 36 variables. Ahora, ¿cómo varía el canto del chincol a lo largo de su distribución? Aquí les traje un ejemplo nomás de las diferentes razas y cómo cantan cada una de ellas. Partamos por Ecuador. Escuchen. Se fijan, la introducción está compuesta casi por una única nota que es muy larga y que al final se modula. Primero es monotónica y después tiene modulación. Y después un conjunto de notas repetitivas que es el trino. Y a este trino le vamos a llamar, entre comillas, lento. Escuchen Venezuela.
muy distinto. Escuchen el caso ahora de La Paz, en Bolivia. De nuevo, se fijan, una introducción monotónica, perdón, una introducción con un único elemento y que sí tiene una modulación y un trino lento. Fíjense, esto es Sao Paulo. No tiene trino. Va. Santiago de Chile. Esto está grabado en la casa de mi mamá. Le mando un saludo que está escuchando. No era el chicol de Manquehue, me equivoqué. Ahí sí, ese sí es, ¿ya? Un trino rápido, ¿ya? Y como pueden ver, entonces varios elementos al comienzo de la introducción. Esto es en Uruguay. Tampoco tiene trino. Y fíjese el de Valdivia. Les puse un caso extremo. Ahí se escucha claramente los dos trinos y además agrega una nota extraña al final. Entonces, hay una variación bien compleja desde las zonas de baja latitud hasta las de alta latitud, pero que claramente se pueden asociar a las razas y uno lo podría explicar a nivel genético. Ahí volvió a cantar, perdón. Ahora, los primeros trabajos, o el primer trabajo fundacional del estudio del chincol lo hace Nottenborg, es un argentino medio, una mezcla ahí, y él hace un análisis bien interesante. Esto es del año 69, para irnos remontando. Lo primero que hace es grabar a un mismo individuo, y lo que encuentra y propone es que el canto está altamente estereotipado. El mismo individuo siempre canta igual. Después, a nivel local, de kilómetros, plantea que hay una alta variación. O sea, que ya separados 10, 15 kilómetros, se empiezan a encontrar cantos que son distintos. Y finalmente, a escala regional, encuentra que también hay una alta variabilidad. Entonces, a nivel individuo, sería estereotipado, y a nivel local y a nivel regional, sería muy variable. Todavía sin ninguna explicación, estamos solamente describiendo el fenómeno. Harto tiempo después, bueno, pasaron un par de trabajos más, pero este bien interesante, esto también lo mencionó Matías, hipótesis de adaptación acústica. Este es el primer trabajo donde pueden demostrar que habría una asociación entre las características del canto y las características ambientales, ¿ya? Y en particular, lo que se propone aquí es estudiar un gradiente de hábitat desde pradera, matorral, bajo, a ambiente cerrado. El talar es un boscoso, no es equivalente, pero es parecido al bosque esclerófilo de la zona central, y después es la estepa, que nuevamente es una planicie. Y lo que evalúan entonces son la velocidad de los trinos, ya que es donde encontraron diferencia, y proponen que los intervalos son muy rápidos en ambientes abiertos y son lentos en ambientes cerrados. Fantástico. Entonces, efectivamente, cuando se paran las notas en ambientes cerrados, permite, o es más fácil que haya una propagación limpia cuando hay muchas interferencia física en la propagación del sonido. Ahí está todo bien. El problema es que este mismo grupo, como 5 años después, trabajando en otra localidad de Argentina, encuentra el fenómeno inverso. Por lo tanto, ellos mismos dicen, la hipótesis de adaptación acústica no nos sirve para explicar este patrón. Y ahí entonces, bajo este contexto, nosotros empezamos a trabajar por ahí por el 2005, 2006, ya, esto ya lleva harto tiempo, y partimos trabajando a escala local, ¿ya? Entonces esto es un acercamiento de la ciudad de Valdivia, esto en gris es Valdivia, y trabajamos 4 localidades: Santa Rosa, la Isla Teja, el lado norte de la Isla Teja, Los Notros, que es cruzando el río, y esto es San Ignacio. Fíjense la escala de distancias, que es muy pequeña. De aquí hay como 2 kilómetros, de aquí hay 1,5 kilómetros, y aquí hay 15 kilómetros de separación entre San Ignacio y Los Notros. Hicimos lo tradicional, capturamos, medimos morfología, y luego pudimos grabar a
al chincole, y entonces aquí sí tomamos estas 36 variables, ¿cómo se llama esto? Acústicas, y las agrupamos. Y cuando empezamos a ver relaciones, no voy a entrar en detalle en los análisis de los componentes principales, pero llegamos a que podemos encontrar 6 formas discretas de tipos de canto, ¿ya? Están aquí dibujados en estos ejes y que gráficamente se ven así. Un canto corto de alta frecuencia, o sea, de frecuencias altas, lo vamos a escuchar, y que se caracteriza por ausencia de trino. Ya, o sea, en Valdivia también encontramos ausencia de trino, como lo que pasa en el lado atlántico. Sin trino, de baja frecuencia, o sea, cantos que son más graves. Ya, en este caso son solo 2 notas. Un tercer tipo que tiene trino, que es de alta frecuencia, o de frecuencia más alta, no es que sea de alta frecuencia, y ahí con trino lento. Estos son de más baja frecuencia, pero con trino rápido. Ya, se me corrió. A ver. Ahí sí. Y luego, doble trino con frecuencias relativamente altas. Y cantos con doble trino, pero con frecuencias más bajas. Entonces, ya podemos... de nuevo se me colapsó esta, Entonces, cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta de que hay localidades que son parecidas en forma del canto y otras localidades que son distintas. Esto de los componentes principales simplemente es para categorizar los diferentes tipos de canto. Lo importante aquí es que, por ejemplo, Santa Rosa y La Teja, en este componente que está acá, son muy parecidos. Y tiene sentido porque son los dos muy cercanos. Sin embargo, los Notros y San Ignacio son muy parecidos entre ellos, pero son distintos a ellos, pese a que los Notros están muy cerca de la Isla Teja y de Santa Rosa, y San Ignacio está distinto. Entonces ya no podemos asociarlo a la distancia geográfica, estos cambios de las vocalizaciones, porque estarían respondiendo a otros procesos. Aquí se observa lo mismo, ¿ya? Y aquí ya con estos otros componentes se empieza a perder. Pero estos dos son los más importantes y explican cerca del 70% de la variación del canto y que los separa claramente en 2 grupos, Santa Rosa e Isla Teja y los Notros y San Ignacio. Ahí también nos dimos cuenta de algo. Como les había dicho yo, los trabajos fundacionales decían que las repeticiones del canto, particularmente de la introducción de un mismo individuo, son extremadamente estereotipadas, ¿ya? Y luego, otro grupo de autores dijeron que con 5 repeticiones de una misma ave, es decir, con 5 cantos de una misma ave, sería suficiente para caracterizar a ese individuo, dado que es altamente estereotipado. Nosotros pusimos a prueba esto porque nos parecía raro que solamente con 5 cantos podíamos representar a un individuo. Y la sorpresa que nos llevamos es que en estas mismas localidades no trabajamos con tantos animales, pero partimos trabajando con 10 minutos de grabación, que fueron más de 1.500, casi 2.000 vocalizaciones que tuvimos que analizar, ¿ya? Nunca más grabamos 10 minutos, de ahí acortamos los tiempos porque si no todavía estaríamos analizando vocalizaciones. Y ya no, van a ver que trabajando con tamaños de individuos relativamente bajos, se alcanzan gran cantidad de vocalizaciones. Entonces, lo que encontramos es que por localidades tenemos una gran cantidad de dialectos, ¿ya? Encontramos que hay una gran cantidad de dialectos que son propios de la localidad, pese a que están muy cercanos geográficamente, y que además los individuos tenían variación en estos dialectos que están produciendo. Cuando hablo de dialectos son el paquete completo del canto que cambia, no que haya variación en algún elemento en particular, ¿ya? Y que los rangos también son bien variables. Fíjense los Notros, que es sumamente variable, de unos 16 formas de canto podemos encontrar en un mismo individuo. Entonces ya el primer mito
de que era estereotipado el canto se derrumba. También una cosa interesante es que habíamos encontrado este doble trino. El único lugar donde está descrito el doble trino fue en este trabajo, donde lo describen a más de 3.050 metros de altura. Y en este caso el autor lo que propone es que sería que es tan baja la densidad de individuos que hay ahí, que hay un problema de reconocimiento. O sea, hay que gritar mucho para que el que está más allá te escuche. Por lo tanto, hay que complejizar la señal para que tenga efecto en el traspaso de comunicación a muy largas distancias. No lo dije, pero lo dijo Matías hace un rato. Al igual que los anfibios, los cantos de las aves, particularmente de los ocinos y particularmente del chincol, responde a un contexto reproductivo en el cual el macho está llamando para hacer atracción de pareja de las hembras, y por otro lado está marcando el territorio frente a otros machos, ¿ya? Entonces por eso es que de repente uno escucha grandes monólogos de un chincol que está cantando parado en un cable o en un poste, porque básicamente está diciendo aquí es mi territorio y está llamando a las hembras que pudiesen andar dando vueltas cerca. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos experimentos de playback, ¿ya? Ahí está en esa época un MP3, un parlante, y lo que hicimos fue trabajar con cantos que eran propios de la localidad y cantos que eran ajenos, que eran de otra localidad y que no se repetían dentro de la misma localidad. Y luego de eso evaluamos con trino simple y con trino doble, y evaluamos la capacidad de respuesta del macho. También analizamos la respuesta de las hembras, pero no lo voy a presentar ahora. ¿Y qué es lo que encontramos? Fíjense, ahí están representados los cantos que pusimos, ahí está el parlante, ahí está el chincol volando. Entonces le pusimos canto con trino simple de la misma población y canto con trino doble de la misma población, un dialecto de trino simple de otra población y un dialecto con doble trino de otra población. Y esto es el tiempo que se demoran en acercarse al parlante, ¿ya? Y si se fijan, responde muy rápido a los cantos locales, pero también responden rápido cuando hay doble trino. En cambio, responden mucho más lento cuando están enfrente a un trino de un canto que no conocen. Luego el tiempo de latencia, el tiempo que se demora en empezar a cantar, es muy rápido en los cantos locales y es más lento, y es significativamente más lento, en los cantos que son ajenos. Entonces, primero que nada, les atrae el canto con doble trino, ahora no lo reconocen muy bien, ¿ya? Pero la tasa de canto, la respuesta, es muy alta para los cantos locales, es baja para el trino simple, pero es alta para el doble trino. ¿Cuál es la conclusión hasta aquí? Que efectivamente el doble trino, como proponía Nottenford, ayudaría a mejorar la capacidad de emitir una respuesta para animales que no necesariamente están muy familiarizados con el canto que tú estás haciendo. Entonces, efectivamente, el alargar el canto ayudaría a facilitar la capacidad de comunicación de las aves. Ahora, ¿qué pasa con el ruido ambiente? También lo analizamos. Tenemos nuestro sonómetro ya en el laboratorio, entonces podemos medir en paralelo que estamos grabando, podemos medir el ruido ambiente. Y una cosa que es muy antigua y que se ha descrito también en aves es el efecto Lombard. Eso quiere decir que cuando aumenta el ruido ambiente, aumentan los costos asociados a la compensación del ruido ambiente en la modificación de la forma que se está vocalizando. Para decirlo en palabras simples, si uno está en el estadio, tiene que gritar más fuerte para que la persona al lado te escuche. ¿Ya? En el caso de gritar, lo que estamos haciendo es aumentando la amplitud, estamos aumentando el volumen. ¿Ya? Eso no lo podemos grabar, no lo podemos registrar bajo condiciones naturales por una serie de factores que no voy a entrar a detallar. Pero también, muchas veces cuando estamos tratando de gritarle al de al lado, nosotros instintivamente empezamos a aumentar los rangos de frecuencia, es decir, a gritar más agudo,
para hacer el efecto de escape del enmascaramiento del ruido ambiente de la señal acústica. Eso también ha sido demostrado en aves y hay muchos trabajos, sobre todo asociados a urbanización, que es lo que vamos a hablar al final, que describen entonces que hay un escape por rangos de frecuencia de los cantos de las aves. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros? Básicamente lo mismo, ¿ya? Lo más importante aquí, no voy a entrar en detalle en cada una de las figuras, pero sí que el canto del chincol tiende a acortarse a medida que aumenta el ruido ambiente, ¿ya? Eso podría ser consecuencia de los costos energéticos que implica cantar. Y otra cosa que es importante, bueno, aquí está la disminución de la duración del canto, y particularmente del trino. Y lo otro que es importante es que las frecuencias mínimas efectivamente van aumentando a medida de que aumenta el ruido ambiente. Entonces efectivamente encontramos lo que ya estaba descrito, y es que hay un efecto por rango de frecuencia, donde las frecuencias mínimas se tienden a ser más altas para separarse del ruido ambiente y evitar el enmascaramiento. Entonces habría un compromiso. Cantamos más agudo, pero no podemos cantar tan largo y acortamos los cantos. ¿Ya? Y fíjense, aquí tenemos el uso del segundo trino en estas poblaciones. Lamentablemente San Ignacio no la tenemos porque en ese momento se nos quemó el laboratorio, se nos quemó el edificio completo y perdimos todas las grabaciones, ¿ya? Pero sí, efectivamente, entre Santa Rosa y La Teja, que se acuerdan que formaban un grupo característico de canto, y los Notros, que pese a que estaban muy cerca, tenía otro tipo de canto, sí tenía alta ocurrencia de doble trino. Y acá pueden ver que la ocurrencia de doble trino es baja en Santa Rosa y La Teja, que son ambientes ruidosos por la actividad antrópica, y los Notros, que es mucho más tranquilo, tienen una alta ocurrencia de doble trino. Entonces habría efectivamente un compromiso entre cantar largo y el ruido ambiente en el cual uno está inserto, y eso además, como ya vimos, tendría consecuencias en la capacidad de comunicarse. Mi hijo se anda comunicando acá atrás. Luego de eso, entonces pasamos a trabajar a nivel de escala geográfica, ¿ya? Entonces pasamos de la escala local a una escala meso. Yo no me atrevo a hablar de una escala regional. Ahí está. Es una escala meso, y trabajamos con 5 poblaciones que están separadas 150 kilómetros entre ellas. Una de las primeras cosas importantes de estas poblaciones es que presentan densidades variables en la abundancia de chincol. Valdivia es particular porque tiene una densidad muy baja, ¿ya? Y lo que encontramos es que la frecuencia de ocurrencia de cantos simples, o sea, sin trino, es alta cuando la densidad de individuos es alta. O sea, cuando hay muchos individuos, se tiende a cortar el canto y a perder el doble trino. El trino, perdón. Si bien hay un efecto no tan marcado, hay una mayor ocurrencia de trino cuando la densidad aumenta también. Perdón, hay una disminución, la ocurrencia de trino cuando la densidad aumenta. Y el caso de doble trino, yo les dije que solamente ocurría en Valdivia. ¿Qué es lo que está pasando acá o cuál era nuestra interpretación? Que básicamente si estamos como un individuo que está cantando, a medida que hay más interlocutores alrededor, hay menor ventana temporal tranquila donde poder emitir el sonido. Por lo tanto, cuando hay muchos participantes, el sonido o nuestro canto debería ser más corto, pero debería ser más idiosincrático de uno. Entonces debería tender a que se parezca, tenga una mayor identidad el canto a nivel individuo y más corto a medida que aumenta la densidad, ¿ya? Y esto es lo que está representado acá. Entonces habría un compromiso entre cuántos están cantando y cuán complejo podemos hacer el canto, ¿ya? Y eso va asociado a lo que estábamos hablando antes. Cuando hay muy pocos, hay que cantar muy elaborado y muy rimbombante para que haya alguna probabilidad de que alguien te escuche. Pero el caso contrario, cuando hay mucho, entonces, más que tratar de que te escuchen, es tratar de que te reconozcan a ti como individuo frente al que está al lado. Entonces, debería ser más estereotipado el canto
y debería ser más corto y propio y distinto entre los individuos. Algo de eso logramos ver, ¿ya? Y efectivamente la sobreposición de cantos aumenta en función de la densidad. El número de individuos cantando también aumenta en función de la densidad. Y el tamaño del repertorio disminuye a medida que aumenta la densidad. Entonces, efectivamente, hay una cierta relación entre el número de individuos que están participando en este escenario de canto y las características del canto, ¿ya? Entonces ya tenemos un efecto de ruido y tenemos un efecto social. El problema de este trabajo, y aquí viene, bueno, este es el resumen, no lo voy a saltar. El problema es que estamos trabajando en una escala regional, porque las densidades o las abundancias las medimos en distintas localidades en un gradiente geográfico. Por lo tanto, no podemos separar el gradiente geográfico de la densidad. Para ello, entonces, empezamos a trabajar a escala local, ¿ya? Aquí, literalmente, grabamos a todos los chincoles que hay en la ciudad de Valdivia, 49, ¿ya? Y simplificamos el número de vocalizaciones, o si no, no íbamos a terminar nunca, y trabajamos solamente con 870 vocalizaciones, ¿ya? Y evaluamos entonces, con un modelo lineal, los efectos tanto de la abundancia, porque contamos el número de participantes porque hicimos censos en simultáneo con lo que estábamos grabando, y también medimos el ruido ambiente, ¿ya? Y lo que encontramos es que efectivamente el ruido ambiente afecta la duración, afecta las frecuencias altas, aumentando las frecuencias altas, aumentando la modulación de la frecuencia y aumentando el pic de frecuencia, que es la acumulación de energía, donde están cantando más fuerte. Pero también encontramos efectos sociales que no son tan obvios, porque si tirábamos regresiones lineales directamente sobre la densidad no encontramos nada, pero cuando hacemos separación de cuartiles, empezamos a encontrar tendencias, ¿ya? En simple, efectivamente, cuando aumenta la densidad, las características del canto tienden a converger a valores únicos, ¿ok? Y esto entonces también va directamente asociado a lo que estamos postulando, que cuando hay una alta densidad, las aves tienden a simplificar el canto y tienden a hacerla más simple. Ahora, tenemos ahí el cururo. ¿Conocen el cururo? Me imagino que sí. ¿Por qué traigo el cururo a colación en la mitad de la disertación del chincol? Porque estábamos trabajando en Rinconada, Maipú, con el cururo, queríamos grabar sus vocalizaciones de alarma, y nos fue pésimo, 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 ¿ya? Lo que nos estaba pasando era, o lo que queríamos ver era la tasa de depredación o los riesgos de depredación del cururo, y para eso estábamos grabando las alarmas, los cantos de alarma, y en una semana completa en que pusimos los equipos por 8 horas al día, no obtuvimos absolutamente nada, una sola grabación de canto de alarma. Así que fue sumamente frustrante el experimento. Aquí están los equipos, estos sí son equipos pasivos, pero los programamos a registro continuo. Entonces grababan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y esas banderitas que están ahí, perdón, son las madrigueras de los cururos. ¿Ya? El cururo es un roedor semifosorial. Pero cuando estaba haciendo la búsqueda de las vocalizaciones de los cururos, de repente tenía que sacarme los auriculares, porque había mucho ruido ambiente. ¿De dónde venía el ruido ambiente? Del Aeropuerto Internacional de Santiago. Ahí está el aeropuerto, ex Pudahuel, y este es nuestro sitio de estudio de roedores. Ahí trabajamos con DEGU y también con los cururos, y están separados a menos de 10 kilómetros, y resulta que esta es la ruta de giro del 80% de los aviones, ¿ya? Los que van hacia el sur pasan directo, y los que van hacia el hemisferio norte, vuelos nacionales e internacionales, dan el giro justo encima de nuestro sitio de estudio. Por lo tanto, tenemos una fuente de perturbación sonora que es súper interesante, porque no es continua, sino que es puntual, ¿ya? Por ejemplo, el tráfico vehicular es un ruido continuo, ¿ya? Que puede tener matices. Pero la gracia de esto es que tenemos momentos de mucho ruido ambiente, momentos de mucha tranquilidad. Entonces escuchemos.
Esto es el ambiente sin ruido, perdón, sin avión. De hecho, si escuchan, ahí está cantando un chincón. Ojo que hablo de sin avión, porque de ahí se escucha una máquina trabajando, porque obviamente hay un entorno donde hay efectos antrópicos igual. Pero lo importante es que pese a que hay lejos de perturbación antrópica a lo lejos, el ambiente es un ambiente bastante tranquilo. ¿Ya? Esto es típico matorral de la zona central. Pueden ir reconociendo varias especies, por lo menos hay 10 especies cantando ahí en el rato, esto es un minuto. Ahí cantó de nuevo el chincoy, ¿ya? Hay loicas, hay carraculo, están las turcas por ahí, ¿ya? Etcétera, etcétera. Esto dura un minuto, así que lo voy a cortar. Y este es el paso del avión. Se escucha la turbina, ¿no? Para los que tienen auriculares van a notar que el sonido parte en la izquierda y va a terminar en la derecha, pasando por un momento en que está en los dos auriculares igual. Ya, eso es porque el equipo graba en estéreo. Entonces tenemos la entrada del avión por un lado y la salida del avión por otro lado. Para hacer los análisis, juntamos las dos pistas y los dejamos en una pista mono para poder hacer los análisis. Entonces, resumen de eso, los puntos blancos son el ruido ambiente cuando no había avión, que acuérdense que es variable porque pueden haber otras fuentes de perturbación, y los puntos negros es cuando sí está pasando el avión. Y fíjense qué interesante, lo que estábamos viendo a nivel espacial, donde diferentes individuos cantaban de diferentes formas en función del ruido ambiente, acá en un mismo lugar, los aves cambian su forma de canto. Nuevamente las frecuencias máximas se van al agudo, las diferencias de frecuencia, la modulación, se va al agudo, ¿ya? Y por lo tanto habría cierto ajuste de los cantos cada vez que pasa el avión. Y aquí es cada vez que pasa el avión. Y eso nos hacía sospechar que podría ser entonces variabilidad intrínseca del individuo, o plasticidad fenotípica, como le llamamos, a nivel de respuesta del canto. Entonces ya no sino que el mismo individuo podría tener la capacidad de cantar de diferentes formas. Entonces lo que hicimos fue solo trabajar con 6 individuos en Valdivia, pero trabajamos a diferentes horarios, en la mañana, mediodía, en la tarde, durante la semana y durante el fin de semana, ¿ya? Y fuimos y grabamos 5 minutos acá al individuo y lo repetimos entonces al mismo individuo en 3 veces al día, y eso multiplicado por la semana y el fin de semana. Con eso analizamos 1.600 vocalizaciones, 1.600 cantos, y encontramos el siguiente patrón. La duración del canto durante la semana cambia a nivel de individuo. Fíjense, en la mañana y mediodía cantan fuerte, y en la mañana, perdón, la duración es larga, y en la tarde la duración disminuye significativamente. Esto está controlado por ruido ambiente, porque evaluamos el ruido ambiente. Entonces esto no lo explica el ruido ambiente, sino que le explica solamente las características del ave y el entorno en el cual está cantando. Y fíjense que el fin de semana eso no se observa. Primera cosa interesante. Frecuencia baja, nuevamente efecto significativo, en la mañana cantan agudo y en la tarde ya no pueden más y cantan mucho más grave. Nuevamente esto ocurre durante la semana, porque durante el fin de semana cantan igual. Las altas frecuencias, en la mañana cantan con muy alta frecuencia, y a mediodía bajan harto la frecuencia y ese patrón se mantiene en la tarde, ¿ya? Pero el fin de semana se levantan tarde. Las altas frecuencias o las más altas frecuencias es a mediodía, no en la mañana. Y finalmente el pic de frecuencia durante los fines de semana no hay efecto, pero durante la semana sí. Y el pic es muy agudo en la mañana temprano, cuando están recién despertando,
y ya a mediodía decae y en la tarde también decae. Entonces, para ir resumiendo toda esta historia, que también lleva un ordenamiento medio cronológico, encontramos que hay variación en la forma del canto del chincol a escala local como a escala mesoescala, que contrario a lo descrito, existe una variación individual importante que debe ser considerada, y que aparentemente el canto del chincol varía tanto en relación con el ruido ambiente como en función de las interacciones sociales, es decir, el contexto social donde están cantando, y además responden a la actividad antrópica, ¿ya? Y debería agregar aquí que además la respuesta es a nivel de individuo, ¿ya? No a nivel de adaptación local de diferentes individuos donde están viviendo. Eso abre una ventana muy grande de preguntas y hay muchas perspectivas. Yo creo que en función del tiempo las voy a dejar aparte y finalmente quiero agradecer a todo el equipo que ha trabajado conmigo. Ahí está Felipe, está Marcela, está Andrés, Loreto, gente más nueva que también estuvo trabajando, y también quiero agradecer especialmente al equipo actual del laboratorio que está trabajando activamente conmigo, son muy críticos, son muy despiertos y siempre me mantienen ahí con la mente alterada. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, sí. Muchas gracias, Mauro, por la historia muy completa, ¿cierto?, de la comunicación acústica del chincol. Faltó el dicho, ¿cierto?, el por qué, dónde está mi tío Agustín. Faltó esa. ¿Dónde está mi tío Agustín? Sí. No lo quise decir, no lo quise decir, porque el tío Agustín solamente de la zona central. Ah, súper. Bueno, a ver si hay espacio ahí para preguntas. Por lo menos por el chat yo no tengo. Entonces, no sé si alguien, tú tienes Nelson, a lo mejor te pueden llegar. No tengo preguntas por el chat. Quizás alguien quiere hacerla directamente. ¿Puedo hacer una? Por supuesto, profesor Pena. Sí. Faltaba más. Si han probado efectos de ruido no antrópicos, sino que naturales, ¿qué podría pasar si es que no lo han probado? Porque hay poblaciones cerca del mar, poblaciones cerca del río, en fin, ruidos naturales, Sí. bióticos naturales y bióticos. Súper buena pregunta, súper buena pregunta. De hecho, San Ignacio es costa, ¿ya? Entonces sí está bajo la influencia del ruido del mar, pero puede entrar un poco los microhábitats. Los chincoles para cantar siempre están en altura, ¿ya? Pese a que viven en ambientes de tipo matorral o tipo abierto, les gusta cantar por lo menos a 1,5 metros, 2 metros de altura. Y en el caso de San Ignacio, que es donde nosotros grabamos, el ruido ambiente del mar era muy bajo, ¿ya? No lo descarto. De hecho, yo creo que debe haber un efecto. No lo hemos hecho con el chincol ni en ambientes abiertos, pero sí en ambientes de bosque. Trabajamos con el concepto de nicho acústico y vemos la sobreposición de canto entre diferentes aves, y lo que encontramos es que, entre comillas, toman su turno para cantar. Entonces tienden a evitar cantar sobreponiendo el canto con otros individuos de la misma especie o de otras especies, particularmente dentro de la misma ventana espectral. Y seguramente pasa lo mismo con el ruido ambiente. No lo hemos evaluado, pero seguro que sí. Muchas gracias. Aquí tengo una consulta de Marisol Oporto. Dice, hola, ¿el chincol tiene entonces la posibilidad de aprender variaciones o inventar nuevos cantos diferentes a los de sus padres? En comparación por lo que sé del gorrión, y se supone que no aprende cambios en su vocalización. Buena pregunta. De hecho, una de las proyecciones que estaba anotada era respecto al aprendizaje. Hay dos tipos de aprendizaje que se han descrito en aves socinas, ¿ya? Y particularmente se ha estudiado con los primos hermanos de los chincoles, con los Sonotrica-leucophilus en Norteamérica. Y
Una se llama por instrucción, y es que aprenden de los vecinos nota a nota, elemento por elemento. Entonces van tomando los elementos de la vecindad y los van incorporando a su canto. La otra es por selección, y es que aprenden el canto completo, no elemento por elemento, y eso también lo van sacando de los vecinos. En el caso del chincol, aparentemente es por selección. Me faltó lo último, que es lo más importante. Además, las aves tienen lo que se llama una fase de cristalización. Hay una fase de aprendizaje donde van aprendiendo, van escuchando el canto, y luego de ese periodo se bloquean y se quedan con lo que alcanzaron a retener, que puede ser en términos de que acumulación de notas de los elementos o acumulación de cantos completos. Aparentemente el chincol lo que está haciendo, o lo que estaría haciendo, es aprender el canto completo, ¿ya? Y va utilizando estas tres posibilidades que tiene. El trino simple, perdón, la introducción sin trino, o la introducción con trino, o en el caso de Valdivia, con doble trino. Y sobre eso va armando variaciones y combinatorias, según lo que hemos visto. Pero la verdad es que no, hay muy pocos que se sabe sobre el aprendizaje. Paula Plaza pregunta, ¿a qué crees que se deben las diferencias del canto entre los días de la semana? Y bueno, felicita por tu charla, y sigue muy interesante. Hola Paula, qué gusto de tener noticias tuyas. Es súper buena la pregunta, y nosotros la verdad es que estamos bien intrigados. Una, porque responde muy bien al patrón de actividad que nosotros tenemos como seres humanos, ¿ya? Cuando nos levantamos durante la semana, nos levantamos temprano, y el máximo el pic de actividad acá en la ciudad de Valdivia es muy puntual, y es entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana. Y coincide donde están las mayores frecuencias y donde está la mayor cantidad de espontaneidad del canto, ¿ya? La hipótesis que nosotros estamos barajando es una hipótesis energética. Es decir, que cuando hay mucha actividad antrópica que no necesariamente está ligada al ruido ambiente que se está produciendo, las aves tenderían a utilizar mayor cantidad de energía en hacer estas modificaciones asociadas al efecto Lombard, y por lo tanto ya a mediodía hay un desgaste fisiológico importante, y en la tarde ya están completamente destrozados los aves. Como la actividad antrópica baja durante los fines de semana, el desgaste fisiológico sería menor y permitiría que las aves pudiesen tener una continuidad en la forma del canto a lo largo de todo el día. Es una hipótesis, pero es lo más plausible que nosotros tenemos por ahora, o es la idea que nosotros tenemos. Medir los costos energéticos del canto lo tratamos de hacer alguna vez, y es sumamente complejo, ¿ya? Porque una posibilidad es hacerlo en forma invasiva en el laboratorio, donde implica inducir a las aves a que canten, que todavía no sé cómo se hace, y la otra ya es trabajar con otro tipo de aproximaciones fisiológicas bajo condiciones naturales, que también es complejo. Muchas gracias, Mauro. No sé si hay más consultas. Yo quería, respecto de lo mismo, Mauro, bueno, felicitaciones y muchas gracias por la charla, muy bonita. Ahora, no a lo largo de la semana, sino que a lo largo del día, y respecto del paisaje acústico, ¿cómo será esta interacción con la actividad urbana, con la actividad vocal de los chincoles? Bien, bueno, hay un dicho, o más bien que un dicho, hay un mito ornitológico, y es que si uno quiere hacer captura de aves o quiere ver aves, tiene que levantarse muy temprano en la mañana, en el alba, ¿ya? Eso ya lo hemos medido gracias a los equipos automáticos en el bosque, y eso no funciona, ¿ya? Al menos en el bosque. En el bosque tienen otro tipo de comportamiento, pero asumamos que eso es verdad. Si eso es verdad, entonces el pic o la forma, o el canto debería concentrarse fuertemente en la mañana, o la comportamiento del canto debería concentrarse en la mañana, ¿ya? Nosotros nos hemos hecho, el que más se aproximó a eso fue Andrés, que nos ayudó a hacer las grabaciones, Andrés Silva, pero a mí me late que los chincoles hacen momentos de canto muy, muy fuertes, y después pasan por periodos muy largos de descanso, ¿ya?
y que en una etapa inicial dentro del periodo reproductivo cantan como loco para la atracción de pareja, y después relajan un poco el canto y lo hacen más bien en contexto territorial, ¿ya? Entonces ya cuando es territorial se va centrando más a la presencia de individuos, otros machos, más que a la atracción misma de la hembra. No sé si eso contesta un poco la pregunta, es que la pregunta es compleja. Sí, sí, sí. Era más respecto de los ambientes urbanos. Si es que podría haber una correlación con los pics de ruido urbano. Bueno, en parte lo tenemos eso porque efectivamente en la mañana, donde hay la concentración más alta de ruido, es donde las aves evidencian las mayores desviaciones hacia fases más agudas, ¿ya? Pero sacando el efecto, colocando como un efecto aleatorio el ruido ambiente, mantenemos esos patrones. Entonces ya no lo podemos asociar directamente al ruido ambiente, sino que hay algo más que está influenciando estas características de canto. Ok. Gracias. Fabián Soriano te felicita por la charla y está sorprendido por la complejidad que tienen los cantos del chincol. Y estamos todos sorprendidos. Y bueno, la consulta de él es qué pasa con el efecto del ambiente, es decir, la densidad, por ejemplo, lugares abiertos, lugares cerrados. Si fuese un bosque o un lugar abierto, si es que eso influye en los cantos del chincol. Bueno, eso casi podrías contestarlo tú, porque tú grabaste conmigo en esos momentos. Hay ciertas características propias de la especie, y es que el chincol es más bien de ambientes abiertos, ¿ya? No se mete a zonas boscosas o de alta densidad de vegetación. Entonces, las características del ambiente son relativamente homogéneas, no son iguales en absoluto. Pero en todos los lugares donde nosotros hemos grabado, las características son ambientes abiertos de pradera, ¿ya? Nunca hemos grabado en ambientes de tipo mixto o más bien de tipo cerrado. Así que en ese sentido podría haber un efecto, pero nosotros no lo hemos podido determinar o no lo hemos analizado. Sí, en realidad las grabaciones que hemos hecho con el equipo autónomo, ¿cierto? Dentro del bosque nunca parecía un canto de un chincol, como que hubiese alguno que anduviese Sí. adentro del bosque. Nosotros en los equipos de registro pasivo sí hemos tenido chincoles, pero hemos tenido chincoles en el intertono, o sea, en parches que son muy pequeños de bosque, que están rodeados de una matriz agrícola. Y en la matriz agrícola andan dando vueltas y entran los sonidos, pero no se meten en ambiente cerrado. A ver, aquí viene Nicolás González. Bueno, te agradece por la presentación. Dice, en cuanto a la cantidad de cantos y sus variables a través del desarrollo de un individuo, dice, estos pueden crear cantos nuevos a través de sus vidas, más allá de modificaciones de los que ya saben, o existe algún tiempo determinado en donde se definen estos, quizás por imitación de sus padres, siendo pichones. Sí, efectivamente un poco lo que estaba contando un poco antes, que durante la ontogenia, o sea, durante el desarrollo de la vida de los animales, desde que son pichones hasta que alcanzan la madurez sexual y el primer evento reproductivo, ahí ocurre la fase de cristalización del canto, ¿ya? Ahí aparentemente es donde quedarían registradas todas estas formas distintas y después las van alterando, las van utilizando, pero no hay mayor capacidad de aprendizaje, ¿ya? De hecho, casi en forma anecdótica, pero cuando hicimos los experimentos de playback, siempre los animales responden con sus propios dialectos locales, no utilizan dialectos foráneos cuando están contestando, ¿ya? Entonces no intentan cantar como está cantando el de al lado, sino que mantienen su identidad de individuo. Esta era la última pregunta, está interesante. Marisol Oporto. ¿Qué pasa cuando dices, con respecto a este mismo tema, han evaluado a los chincoles cuando crían pollos de mirlos? A ver, lo que pasa, Marisol se me está adelantando a todas las proyecciones, ¿ya? Porque efectivamente tratamos de hacer asociaciones entre
las características del canto del macho y el éxito reproductivo, ¿ya? Y lo que nos pasó, porque empezamos a trabajar en Valdivia, de hecho Andrés no está, pero Andrés también me ayudó en eso, pusimos trampas cámara en los nidos. Primero que nada, no es fácil encontrar los nidos de chincoles, es bien difícil. Y efectivamente, los nidos que encontramos fueron parasitados por mirlo, entonces perdimos la medición. Y entonces solo tenemos grabaciones de nidos que sabemos y tenemos la certeza de que tienen mirlo, y ahí ese macho tuvo mirlo, pero no tenemos bajo condiciones normales sin mirlo. Así que no podría decirte eso. Ahora sí, puedo hablar un poquito de las características de parasitismo del mirlo. El mirlo es súper oportunista y observa los nidos, ¿ya? Y de hecho observa a las hembras cuando entran al nido. Y una vez que detectan una hembra entrando al nido, y esto no solamente con chincoles, esto está descrito en Argentina con como 15 especies que son parasitadas por mirlo, esperan cuando la hembra se va a alimentar y en ese minuto entran y parasitan. En el caso nuestro, los nidos que encontramos y que fueron parasitados, como teníamos trampas cámaras, sabemos que fue en la mañana. Todas las veces fue en la mañana y fue inmediatamente después del crepúsculo, que la hembra salía e inmediatamente entraba la hembra del mirlo. Súper. Bueno, muchas gracias, Mauro. La charla estuvo muy interesante, muy completa. Sí, quedamos con un panorama bastante extenso, ¿cierto? Y de la complejidad que tiene la comunicación acústica en los chincoles. Así que muchas gracias, Mauro. Bueno, dejar con Nelson para que nos despida. Gracias a los dos expositores. Muy interesante y didáctica sus charlas, así que eso lo agradecemos mucho. Y los dejamos a todos invitados para la próxima semana con otras dos interesantes charlas. En esa oportunidad nos acompañarán Paul Delano y Maricel Quispe de la Universidad de Chile, explorando los aspectos neurobiológicos de la bioacústica. Es importante destacar que nuevamente la próxima semana este ciclo de charlas comenzará a las 17 horas y la segunda charla a las 18 horas. Así que están todos invitados y la mayor información nuevamente se dará por las redes sociales. Así que muy buenas tardes. Buenas tardes.